Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Vamos, por favor, a abrir la escritura. Vamos a hacerlo en el libro de Esther. El libro de Esther. En el capítulo número 3 vamos a dar lectura del verso 10 al verso número 15. Esther, capítulo número 3, verso 10 al verso 15. ¿Lo tienen? Sí, libro de Esther, capítulo número 3, verso número 10 al verso 15. Y leemos, la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, el Señor. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Verso 11, léalo por favor. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Verso 13, léalo por favor. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Todos el verso 15. Salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Y vamos inclinando por rostro y hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecemos infinitamente por tus misericordias derramadas en este día. Ayúdanos, oh mi Dios, conforme a la multitud de tus piedades, y permítenos, Padre Celestial, a través de la enseñanza de esta tu palabra, para poder, Señor amado, mi Dios, aprender de tu perfecta y de tu muy buena voluntad. Señor amado, que en este tiempo cada uno de tus hijos pueda ser enormemente favorecido con tu gracia, con tu misericordia y con tu amor. Recuerda, oh Dios, ya que usted lo tiene siempre presente, las necesidades de cada uno de sus hijos. Mire, oh Dios, que ellos han venido para poder escuchar de su parte, su palabra, su voz, conforme a las necesidades que ellos puedan tener. Háblales, oh Dios, ministra sus vidas. También al mismo tiempo, Señor amado, sea usted considerando a cada criatura que ha subido para poder recibir también la instrucción de la Escritura, mi Señor. Toca sus pequeñas vidas, toca sus pequeños corazones. Ayúdanos, oh Dios, a formar conforme a tu palabra, Señor amado, esas vidas, y de esa manera que ellos sean una generación diferente a la nuestra, con mayor amor hacia ti, con mayor entrega y devoción para que puedan poner por obra, oh Dios, tu palabra. Señor, ministra pues a toda la iglesia, no solamente, Padre, a la que actualmente pertenecemos como denominación, sino a toda la iglesia cristiana evangélica de nuestro país y del mundo. Señor, te lo suplico y te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, continuando con la enseñanza, hoy vamos a adentrarnos de lleno sin hacer la introducción, ya que usted conoce los antecedentes de este capítulo número 3, del libro de Esther.
En él sí se detalla ya la conclusión de una reunión que había tenido Amán, sí, el cual estaba, como se podría entender, como un primer ministro, sí, del reino de los medos y los persas. Recordará que Asuero sí se lo pone también dentro de la historia como el gran emperador Jerjes I. Mi querido hermano, hablando de Amán, se levantó en contra de todo el pueblo judío al poder considerar, sí, a través de sucesos, diríamos, de antaño, cómo esta nación había en su debido momento, por medio de la mano de Saúl, sí, exterminado a todos los amalecitas. Dicen muchos historiadores que este Amán estaba asociado o pertenecía a la descendencia de Amalek. Ahora bien, el rey escucha de parte de Amán una propuesta de eliminar a todos los judíos del imperio medo-persa. Cuando uno avanza, mi querido hermano, si me permite recordarle, allá en el mismo libro de Esther, cuando uno avanza a los primeros capítulos, uno puede considerar que el reino de Asuero consistía en 127 provincias, allá en el capítulo 1, verso número 1. Y su imperio, recuerde, mi querido hermano, avanzaba dice aquí, versículo 1, si el rey Asuero reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, entendiendo que provincia en este caso no se refiere necesariamente a lo que usted entiende por provincia ahora, como si en nuestro país, donde cada provincia es una pequeña parte del país. Allá se sobreentendería que cada provincia es un país entero, ¿sí? Es decir, naciones enteras pertenecían al reino medo-persa y cada país era considerado, de acuerdo a la óptica, diríamos así, del imperio, como una provincia. En cuyo caso, sí, diríamos que su reinado era vasto, es decir, abarcaba toda la región, parte de Europa, Asia y también India y hasta África. Cuando avanzamos pues al versículo, venga nuevamente al capítulo número 3, sí, versículo número 12, luego de que acepta la propuesta, dice que el verso 12, entonces fueron llamados los escribanos o los escribas del rey en el mes primero, dice aquí, al día del, dice 13 del mismo, entendiendo que el mes que transcurría en cuando se convocó a Amán para que tenga audiencia con el rey, si acuerdo al calendario judío, era el mes de Nisan, ¿verdad? Mes de Nisan. Ese mes, usted recordará, oscilaba entre los meses, sí, más o menos de febrero a marzo, sí, mes de Nisan. Versículo número 12 sigue diciendo, en el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Esta situación, mi amado hermano, dice en el verso 13, fueron enviadas las cartas por medio de los correos a todos, dice aquí, las provincias del rey, con sí, la disposición de ¿qué? De que se determinase un día para destruir a todos los judíos. Ese día, dice el versículo número 13, fue el día, sí, el mes, duodécimo, que vendría a ser el mes de Adar, el día, sí, también, sí, establecido allí. Nos dice, leyendo el texto bíblico, fueron enviadas cartas por medio de correos para todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ese mes de Adar vendría a ser entre febrero y marzo, y de apoderarse, y esto estaba adicionalmente ahí, y de apoderarse ¿de qué? Y de apoderarse de los bienes. Es decir, que esa era la motivación, diríamos, a manera de recompensa, si todo el imperio acataba la orden. Y si algo ustedes, pronto en la actualidad, no me dejan mentir, si algo se son los judíos en el mundo, que actualmente todavía están regados por doquier, y querido hermano, es que es un pueblo próspero. Amén. No conozco por lo menos a alguien que tenga origen judío que no tenga de parte de Dios la bendición con respecto al área económica o al área material. Dios de alguna forma hace prevalecer sobre esa nación sus promesas y también sus misericordias. Ahora bien,
Cuando vamos pues a la escritura en el versículo 14, para que el edicto tuviese el valor y no fuese violable, dice la escritura en el verso 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos a fin de que estuviesen listos, dice aquí, para aquel día. Adicionalmente, en el verso número 15 nos dice, salieron los correos prontamente del rey y el edicto fue dado en Susa, capital, dice aquí, capital, del reino. Recordando que este decreto fue firmado y sellado con el anillo de ¿quién? Del rey. Versículo número 15, la parte final nos dice, y el rey y Amán se sentaron a beber. Y aquí vamos a comenzar, en este caso el enfoque, que Dios tiene preparado también para nosotros. Si bien es cierto, se dejó la incógnita el domingo anterior de que si Asuero efectivamente viabilizaría o firmaría este decreto, que la verdad era una locura, entendiendo que Amán le estaba pidiendo al rey Asuero que exterminase aparte de su mismo pueblo ya conquistado. Sí, Israel también ya estaba conquistado. Y entendemos que si se le da una orden de exterminar a sus propios conquistados, obviamente se le podría levantar cualquier otra nación en rebelión, en contra del imperio. Para esto Amán le había propuesto al rey darle una fuerte cantidad de dinero. ¿Cuántas piezas de plata? 10.000, dice la escritura, así ya en versículos anteriores, como para soliviantar en algo, en todo caso, el corazón del rey. Pero el rey, como le pareció, diríamos, idónea la orden o la propuesta de Amán, él le dice, no solamente que te voy a dar al pueblo, sino que el dinero que me estás ofreciendo, quédatelo para ti. Cuando usted viene al versículo, mire por favor, versículo 11, dice el Señor, la plata que ofreces, dice aquí, será para ti, y asimismo el pueblo. Y de esa manera, en este caso Amán no tiene que hacer mayor esfuerzo para poder cumplir lo que él anhelaba en su corazón, destruir a todos los judíos. Ahora, algo curioso en esta ordenanza es que no solamente se pide que se mate a los judíos, sino que se los extermine y de alguna manera se los desaparezca de todo el mundo. Cuando usted va, por favor, mire conmigo lo que dice la palabra del Señor en el versículo 13, referente a la destrucción del pueblo, dice, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Cualquiera diría cual plaga, para poderlos quitar absolutamente de los vestigios de la tierra. La pregunta, que podríamos aquí hacerle al texto es, para Amán, ¿qué eran los judíos? Al parecer, de acuerdo a esta expresión, parecieran ser una plaga de animales. Usted podría llegar a exterminar, se me ocurre, de su casa, por ejemplo, plagas de qué? De cucarachas, de ratas, pulgas, garrapatas y cosas semejantes. Pero usted podría exterminarlas de todo el planeta Tierra. Posiblemente no. Y amado hermano, mas la orden de Amán era exterminarlos de toda la tierra, no dejar ningún, vestigio de los judíos. Cuán lleno de odio y de amargura habrá tenido Amán en el corazón. Ahora, en el verso 15, la escritura nos dice en la parte final, pero en la ciudad de Sus, es decir, la capital, estaba, ¿qué cosa dice la escritura? Conmovida. La orden, si bien es cierto, era del rey, lo que él había dado como orden no estaba bajo los cánones de pronto de la humanidad, de la socialización. Esta orden era una orden bastante cruel. Y el pueblo internamente comenzó a hablar. Muchos líderes, me imagino, que no estuvieron de acuerdo con este edicto real. Pero Amán, mañosamente, quiero en este caso destacarlo, como para mantener soliviantado el corazón de ¿quién? De Asuero, prácticamente lo hace caer en lo que a él ya de por sí inclinaba su corazón. Lo hace caer o claudicar en el vicio de la bebida, del alcohol. Cuando uno va a la escritura en el verso 15, ya en la parte media del verso dice, y el rey y Amán se sentaron a ¿qué?
a beber. Y de esa manera, obviamente, mantener distraído, porque posiblemente en Susa, en la capital, mucho pueblo pudo haber hecho protestas o pudo haber mostrado gran indiferencia con este edicto real. Y si algo, la verdad, Amán no quería, no siquiera indisponer a su propio pueblo, sí, con respecto a esta orden. Ahora, con respecto a este asunto de qué puede hacer la bebida en la mente o el corazón de un hombre, ahí sí quisiera, por favor, llevarlo a la escritura de primera mano, al libro de los Proverbios. Sí, allá en el capítulo número 20, mire por favor lo que nos dice el versículo número 1. En Proverbios, capítulo número 20, obviamente creo yo que el pueblo de Dios no incurre en estas cosas, mas sin embargo, ¿quién de nosotros no tiene gente o familia o amistades que sí son dominados por el vicio del alcohol? En cuyo caso hará muy bien usted también ilustrarle a su corazón la escritura para que ellos puedan reflexionar. Dice en el verso primero, Proverbios 20, verso 1. ¿Lo tiene? El vino, dice ahí, hablando de la bebida alcohólica, no solamente el vino como tal, el vino es escarnecedor. La sidra, que eran las bebidas típicas de esa época, alborotadora, y cualquiera, indistintamente, mi querido hermano, decir, de qué quiera creer, y cualquiera que por ellos yerra o se equivoca, dice ahí, no es sabio, no es sabio. Obviamente usted puede considerar en este versículo los efectos, en todo caso, que puede provocar tanto el vino como la sidra. La sidra por lo general tenía un antecedente de inmovilizado, de aquietar o se utilizaba inclusive como parte de anestésico para ciertas intervenciones médicas. La sidra adormecía, diríamos así, los sentidos del hombre. Recuerde que a Jesús en la cruz se le trató de dar a beber, ¿qué cosa? Sidra, para que mitigara un poco el dolor de qué cosa, de la aflicción que estaba recibiendo en la cruz. La escritura nos dice también en esa parte que no la quiso beber. La sidra está combinada con el vinagre también. Ahora, cuando vamos al mismo libro de Proverbios, pero un poquito más adelante, con respecto a esto del licor, el cual Amán lo utilizó para manipular en todo caso al rey, se nos dice en el capítulo 23, más adelante tan solo, capítulo número 23, Proverbios mismo, capítulo 23, mira lo que nos dice el verso 20 al 21. Y aquí sí hay un consejo, no solamente para el pueblo no cristiano, sino también para los creyentes, en cuyo caso debemos de tener mucho cuidado. ¿Lo tienen? ¿Qué nos dice el Señor? Ya Dios sabe que su pueblo no tiene este vicio, pero podría ser, mi amado hermano, que estemos de pronto de manera, diríamos así, no participante activa, sino de manera pasiva, estar en un lugar donde sí los hay. Dice la Escritura, no estés, aquí ya no habla de consumir, sino más bien de estar relacionado. Usted dice, hermano, yo lo tomo, sí, pero estás ahí. Igual, el estar, digamos, de alguna forma participando, de manera pasiva, igual para Dios no es bien visto. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, recordando que ya aquí se podría hablar acerca de un pecado que se lo denomina como los pecados capitales, como la gula, el exceso por la comida. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Verso 21, porque el bebedor y el comilón, hablando en sí de los deleites de la carne, empobrecerán, y el sueño hará, dice aquí, vestir vestidos rotos. Hablando en sí ya de qué, de las consecuencias de lo que es estar esclavizado por los vicios, tanto del alcohol como de la... Hay mucha gente que dice, yo no sé por el vicio del alcohol, pero sí puede tener el vicio de la gula, del exceso por el comer, en cuyo caso todo pasado de los límites puede ser pecado también. Y querido hermano, cuando vamos pues, y quisiera remarcar o cerrar este pasaje, esta expresión del libro de Estel, en el libro de Isaías, mira por favor conmigo,
sí, al capítulo 5, sí, del libro de Isaías. Isaías capítulo número 5. Miremos por favor qué nos dice el Señor. En el verso número 11. Del 11 al 12, ¿lo tienen? ¿Qué mal si acompaña este vicio? Tanto del comer sin el exceso como del beber también. ¿Qué nos dice acá? Sí, Isaías 5, verso 11 al 12. Hay de los que se levantan de mañana, ¿cuántos lo tienen así en el barrio alguien? Para seguir la embriaguez, que se están, ¿hasta qué hora? Hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Verso 12, léelo por favor. Y en sus banquetes, hablando ya también de los comelones, hay arpas, dice aquí, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no, ojo, cuando están en ese estado, ¿qué dicen ahí? Y no miran la obra de Jehová, ni consideran tampoco, ¿qué cosa? Las obras, dice aquí, sí, de sus manos. Es decir, no ven a ver, por así redundarlo, sí, en qué deberían, en este caso, sí, en invertir su tiempo y su esfuerzo y su dinero. Porque la verdad, todo vicio empobrece la vida del hombre. Amén. Todo vicio. Ahora, continuando por favor con el libro de Esther, y hemos considerado obviamente la parte, sí, del versículo número 15, que se habla de que Amán, sí, lo hizo en todo caso, sí, lo hizo seducir al rey con lo que a él más le gustaba. Recordará usted que en los primeros capítulos del libro de Esther se consideró que el rey había hecho una fiesta de ¿cuántos días? ¿100? ¿Seguro 180? ¿Sí o no? 180 días y luego una semana más de 7 días, ¿sí? Y en todas ellas obviamente sí, el licor iba por doquier. Ahora, capítulo número 4, esta orden tuvo reacciones, por supuesto que sí, sobre todo en quién, mi amado hermano, en quién cree usted, en Mardoqueo, si tuvo estragos en Mardoqueo, el padre y primo de quién, de Esther, verso primero. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de ¿qué? De cilicio o de luto y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo, dice ahí, y amargo clamor. Ahora, si Mardoqueo con esta actitud y con esta forma de vestir, recuerde que Mardoqueo, si bien es cierto, si también tenía acceso a ciertas áreas del palacio real, es decir, que pertenecía de alguna forma al séquito y de los que servían al rey, su forma de presentarse, su apariencia luego del edicto, si lo dio así, se lo hizo ver para poder llamar la atención, no solamente, digamos, de su pueblo y estar identificados con ellos, sino también para llamar la curiosidad de quién, del rey. Recuerden que en primera parte, cuando se estudiaba el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando los hombres tenían cierta, digamos así, posición de servir sobre las esferas reales, si ellos desnudaban solamente su rostro, ya el rey estaba sobre ellos para poderles llamar la atención, sea de manera positiva o de manera negativa. Cuando recuerdan que un hombre entristeció y mudó su rostro porque se enteró que su pueblo estaba en gran opresión en Jerusalén. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Ya estudiamos los libros. ¿De quién? Venga conmigo, por favor, a la escritura. No adivine. Hay unos que tiran moneda. Abraham, dicen aquí. No es así. Vamos, por favor, sí, a la escritura. Y veamos qué nos dice sí, el Señor. En el libro de
de Nehemías. Libro de Nehemías. ¿Lo tiene? Capítulo 2. Libro de Nehemías, capítulo 2. Solamente vamos a recordarlo. Dice el versículo número 1 y 2. ¿Lo tiene? Sucedió en el mes de Nisan. Sí, en el mes de Nisan. ¿Qué mes era ese? No se confunda con los meses de quién. De Adar, cuidado, sí, este es el mes de Nisan, eso era entre marzo y abril, sí, recuerden que los meses de ellos van desde los 14, sí, en adelante, sí, a nosotros pobres desde el día primero, sí, versículo número 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, recuerda que él era copero, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes, ¿qué dice ahí? Mire, solamente esto, triste en su presencia, verso 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás o no se te ve enfermo, no es, dice aquí, no es esto sino dice aquí, quebranto de corazón. Entonces, ¿cómo reaccionó? ¿O qué sintió Nehemías en el corazón? Entonces temí en gran manera. ¿Por qué? Porque si él no daba un justificativo que pudiese tranquilizar la mente, sí, o el oído del rey, bien le pudo haber costado la cabeza. ¿Por qué, mi querido hermano? Diríamos, estas de pronto apreciaciones tan drásticas de parte de los emperadores. Nehemías era el copero del rey. Y si el rey sospechaba de que su semblante había cambiado, de pronto por alguna conflagración de querer matar al mismo rey, envenenándolo con algo que pudiera darle él a servir, de seguro el rey solamente tenía que chasquear los dedos y darle de baja a quién, a Nehemías, y cambiarlo y reemplazarlo por alguien mejor que él. Mas, sin embargo, esta situación fue aprovechada y ahí Nehemías expuso el gran mal por el cual su pueblo estaba pasando. Ahora, Mardoqueo, porque de ahí les puedo desprender esta cita, cambió no solamente su rostro, sino también su forma de verse, su apariencia. Cuando retomamos nuevamente, por favor, Esther capítulo número 4, Mardoqueo ahora anda prácticamente como un pordiosero. Mira lo que nos dice la Biblia. Rasgó sus vestidos, se vistió de silicio, y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Ahora, pero usted debe de entender que si bien es cierto, Mardoqueo tenía cierta influencia, nada de lo que pasara fuera en este caso del palacio real tenía conocimiento del rey, mucho menos si el rey estaba entretenido en qué, en la bebida, y por ende en todos los otros deleites de la carne que se prestaban para dentro de ese palacio. Y querido hermano, más adelante obviamente vamos a leer y usted podrá ver y podrá considerar, por ejemplo, que dentro de los deleites carnales de estos grandes, digamos así, imperios, las mujeres también jugaban un rol importante de distracción en estas festividades o en estas celebraciones. Tanto así que después la misma Esther va a decir, pero si aquí el rey tiene más de un mes que no me llama. Y era su esposa. Usted podría vivir así en casa, no viendo a su mujer 30 días. Hay quienes, de verdad, se van a la mañana, llegan de trabajo y llaman. Mi amor, ¿cómo está? ¿Verdad? O viceversa. Mi querido hermano, en ese sentido, el rey estaba ajeno y Amán se estaba encargando de que la mente del rey estuviese, en este caso, en una total distracción. Ahora bien, eso no implicaba, mi querido hermano, de que la situación delante de Dios no estuviese presente, semejante, en este caso, Edicto. Versículo número 2. Y vino hasta, dice aquí, delante de la puerta del rey. Verso número 2.
Pues, y mira lo que se está exponiendo. Pues no era lícito, solamente llegó a la puerta, no era lícito, no estaba permitido pasar adentro de la puerta del rey con vestido de ¿qué? De silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Al saber que en el mes 10 del calendario, obviamente ya de los persas, sí, los judíos serían eliminados. Imaginémonos que hay una orden de esta naturaleza aquí en el país. Que le digan el 25 de diciembre, es decir, incluido con la Navidad, va a venir la muerte o a su vez la exclusión o la expulsión del país de todos los cristianos evangélicos. Pregunto, ¿estamos qué mes? Agosto. ¿A qué fecha? ¿Ah? ¿Cuántos días tenemos? ¿Qué fecha estamos hoy día? Dígale. 20. ¿Cuánto? 20 o 21. 20. Usted no tendría en este momento un reloj y son las 11, me quedan tantos días con tantas horas y va de regresión el tiempo. ¿Cuál sería su posición? Muchos dirían, hermano, sí, a la verdad esto del cristianismo ha sido muy duro, yo sí, abandono la fe y me vuelvo, dirán algunos, al catolicismo. Lo importante es que ni me maten ni me boten de mi tierra. Para algunos sería esa la mayor vía o la mejor vía de escape. Pero para otros que mantienen la fe, sí, dirían, hermano, sí, esto sí ha puesto a prueba y en este caso mi convicción con Cristo, yo me mantengo, me maten o me voten, yo no voy así a renegar de mi fe. Y querido hermano, todo el pueblo por todo el mundo en el imperio de Medo-Persa comenzó a gemir y a clamar a ¿quién? A Dios. Y de alguna forma, mi querido hermano, sí, todo esto, Dios comenzó también a ¿qué cosa? Comenzó a obtenerlo delante de su presencia para poder también ver una vía, sí, de solución a semejante, sí, mal en contra de su propio pueblo. Y querido hermano, queriendo ya de pronto sacar en limpio este pasaje de la Escritura, sí, ¿qué podría yo decir? A veces Dios permite, en medio de la bonanza, en medio de la paz o la tranquilidad, que nazcan, que nazcan circunstancias, que nazcan sucesos que de alguna manera nos empujen a buscar el amparo de Dios. O a buscar la presencia de Dios de una manera mucho más ardua, mucho más fervorosa, como nosotros a veces utilizar este término. Sí, la paz es buena en medio del pueblo. Si la tranquilidad es buena, pero también tiene su lado negativo. Mucha condescendencia, mucha estabilidad, también puede existir, en este caso hacer nacer en el corazón del pueblo del Señor, si un benignortismo por los buenos hábitos y por la buena costumbre de buscar al Señor. Cuando hay demasiada paz, mi querido hermano, la iglesia por lo general queda adormecida. Si uno va al Nuevo Testamento, uno podrá ver la misma situación de crisis, pero en la iglesia primitiva. Para ello, por favor, acompáñenme, ¿sí?, a la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando la iglesia comenzó recién a florecer, todo era color de rosas. Pero el Señor ya les había anticipado que sí, que sus discípulos tendrían que predicar la palabra no solamente en Jerusalén, sino también en ¿dónde? En Jerusalén, luego ¿dónde los mandó? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando vino el Espíritu Santo, sí, y obviamente llenó de poder a su pueblo, nadie salió para ningún lado. Todos estuvieron ahí. Acompáñenme el libro de Hechos de los Apóstoles y veamos, por favor, sí, estos indicios de la Escritura.
Primeramente, si vayamos en este caso a donde se vea la iglesia, con todo, diríamos así, su fulgor. Capítulo número 2, versículo número 41 al 42. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 41 al 42. Dice el Señor, veamos a la iglesia en su gloria, por así decirlo. Así que los que recibieron su palabra, fueron también bautizados. ¿Cuántos dice la Escritura que se añadieron en aquel entonces? Ajá, dice ahí, y se añadieron aquel día. ¿Cuántas personas al Evangelio? Ajá, dice aquí como 3.000 personas. Recuerde que pasaron de 120 ya a ¿cuántos? A 3.120. Verso 42, léalo por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y aún más que dice, y en las oraciones. Si uno va inclusive al versículo 43, mi querido hermano, la situación iba todavía mucho mayor y mucho mejor también. Dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque se hacían ¿qué cosa? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué cosa? Todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando, dice que unánime cada día en el templo, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso parecía que podía verlo. Mi querido hermano, y esto, diríamos así, mostraba una buena, diríamos así, un buen camino para el cristianismo. Todo era color de rosa. Pero Jesús les había anunciado que tenían que predicar la palabra, no solo ahí, sino luego a Judea, Samaria. La pregunta era, ¿cómo y cuándo lo habrían de hacer? ¿Cómo y cuándo? Mi querido hermano, y es ahí donde el Señor, que tiene el control de todas las cosas, permite la primera y grande persecución de la iglesia. A raíz de la muerte de quién? De un mártir. El primer mártir dice mucho. ¿A raíz de quién? De la muerte de Esteban. Es ahí, diríamos, la mecha que enciende la bomba. ¿Cuántos conocen, mi querido hermano, también la historia de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se inicia la Primera Guerra Mundial? Asesinaron a un duque. La muerte de un duque, llamado hermano, de una sola persona, hizo explosionar la Primera Guerra Mundial. Y esto se originó, mi querido hermano, más de 50 millones de muertos. Una sola persona. Mataron a uno solo. Y de esa escalón, luego habrá una escalera, en la cual, en este caso, ya hablando de la iglesia, va a generar la primera gran persecución que nos hará salir de esa comodidad, de esa estabilidad, de esa, diríamos así, de ese buen vivir, que no digo que está mal, pero Dios, ante todo, antecede sus propósitos antes que los suyos. Amén. Ahora, venga conmigo, por favor, y veamos cómo se detona esta fecha. Venga conmigo, mi querido hermano, al libro de Hechos de los Apóstoles mismos, en el capítulo número 8. Luego de que muere Esteban apedreado, dice el verso primero, y Saulo consentió su muerte. Seguidamente, ¿qué dice?
En aquel día, mira, pasó de la paz. ¿A qué pasó? A la guerra, a la persecución. En aquel día, es como que usted hoy se levante y diga, hoy es domingo, voy a la iglesia, ya ahí salgo a pasear con mi familia, ya ahí si nos comemos un poquito, paseamos por el malecón, regresamos en la noche, nos vestimos por el culto, venimos, cantamos alabanza, y mañana lunes sí comienza la semana. Todo lindo. ¿Cuántos organizan así sus día a día? ¿Verdad? La mayoría tiene ese tipo de planificación. Y dice, muy linda la vida cristiana. Y Dios advirtiendo y diciendo, sí, yo te he puesto en esta tierra para que tengas aflicción por causa de mi nombre. Para que lo hagas, sí, con la finalidad de que promulgues el Evangelio a toda criatura. El día de reposo, por así decirlo, de la iglesia no es este mundo. Allá sí hay vacaciones de por vida. El Señor ahora nos la ha reservado. Amén. Pero somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora bien, mira, Saulo consentió su muerte, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? Jesús les había dicho, cuando reciban poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero toda la iglesia, ¿dónde estaba metida? ¿Dónde estaba metida? En su casa, en su, digamos así, en su confort, dicen, sí, algunos diríamos así, analistas sociales, en su área de confort. Verso número 1. Se levantó una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y la persecución que hizo, como cuando usted tira bailón. ¿Verdad? Usted ha visto a los muchachos en casa. Cuando usted no los molesta, cuando usted no los estorba, todos están regados en los muebles o en las camas, 11, 12 del día, con celular en mano. Y usted, cuando está calladito, usted también pone un silencio en casa. Todo es que la mamá entra al cuarto así, y con zapatilla en mano, ¡arreglar! Que se mueve, se alborota. ¿Verdad? ¿En qué tiempos modernos es más rápido? Y yo lo he mencionado antes. En tiempos modernos se alborotan los hijos de otra manera. Sí, desenchufen el Wi-Fi y se alborotan. Desenchúfenlo. Y comienzan a aparecer por ahí. Y yo digo, ¿qué? ¿Pasa algo? No, nada. Bajan toditos, vamos. A veces el Señor tiene que desconectar ¿qué cosa? El confort de la iglesia, la comodidad, la tranquilidad, la seguridad, la protección, como lo permitió. ¿En qué tiempo? En el tiempo del rey Asuero, con el pueblo judío. ¡Qué lindo! Esther, judía. ¿Dónde estaba? ¿A dónde había escalado? Reina, Mardoqueo, uno también de los protagonistas importantes, diríamos, claro, no como Amán, pero sí influyente. De alguna forma el pueblo judío se acomodó en el imperio medo-persa y siguió viviendo, siguió prosperando, tanto había prosperado que el decreto de Amán fue, y todo lo que los judíos tengan se lo van a repartir. Esa era la motivación para que los otros, si pudiesen de alguna forma tomar como una carga personal y decir, ¿quién? Por ejemplo, Juan, el cristiano, oye, ese tiene plata. Y me han dicho que si lo descubro, que si lo denuncio, lo que él tiene pasará. Porque ahí se cumplía la palabra de Jesús, cuando decía que entregarán los unos a los otros. ¿A consecuencia de qué? De los intereses que habrían de por medio.
Y querido hermano, dice la Escritura, fue ahí cuando comenzó la persecución. Mira, y los que estaban en Jerusalén, dice el verso número 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de quién? De Judea y de Samaria, obviamente con ciertas excepciones, salvo quién, los apóstoles. Pero claro, que había más de 3.000 cristianos. Y de alguna forma, Jesús hizo ¿qué cosa? Prevalecer ¿qué cosa? Su palabra. Digo, yo no los mandé tan solo a Jerusalén, yo los mandé también a Judea y a Samaria. Y allá se fueron a refugiar. Y allá tuvieron por fuerza ¿qué cosa? Que predican la palabra. Y es ahí después que los apóstoles, sí, luego de que Dios mueve sus piezas, sí, que hace que Saulo venga a los pies de Cristo y ellos lo manden a todo el mundo. Y querido hermano, cuando retomamos, por favor, ya para darle un énfasis ya final a esta parte de la enseñanza, Dios, sí, había hasta cierto punto viabilizado que la persecución se levantase o se diese en medio del imperio persa. Cuando uno vamos, pues, mi querido hermano, al versículo número 3, recuerda, en cada provincia, lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, ¿qué causa si hacía esto? ¿Qué efecto producía? Los judíos estaban con gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio, ceniza, era la cama de muchos. Yo les pregunto, antes del decreto, ¿cuántos creen que ustedes estaban ayunando? ¿Cuántos estaban buscando el nombre de Dios en ayuno, llanto, lloro y lamento? Oraban de pronto lo típico, Señor, gracias por este día tan precioso, sigue bendiciendo para que el negocio siga prosperando, gracias Señor. Y salimos. Cuando llegó el decreto, la cosa cambió. Ya los bienes materiales pasaron a un segundo plano. Ahora lo que estaba en riesgo era su vida, la vida de sus esposas, la vida de sus hijos, la vida de sus madres, de sus padres, los abuelos. Recuerda, la orden era de matar a todos, desde los infantes hasta los ancianos. ¿Cuántas veces Dios tiene que hacer algo en tu vida para que le busques con este énfasis? A veces decimos, Señor, yo no sé por qué me ha venido esto. Y Dios dice, yo sí sé por qué me ha venido esto. Porque si esto no hubiera venido a tu vida hubiese sido la mediocre vida cristiana que llevabas. ¿Amén? Señor, pero si estoy sano, ¿por qué ahora apareció un cáncer si estaba bien con salud? Porque antes del cáncer estabas relajado. Antes del cáncer tu compromiso conmigo era una mera etiqueta. Antes del robo, antes de la enfermedad, antes de que te voten, tu vida era común. Y yo no te he llamado para que tu vida sea común conmigo, sino especial. Y dentro de esa relación, con un énfasis por encima del estándar de los hombres. ¿Sí me entiende, mi querido hermano? Todo puede irte bien. Pero también recuerda que Dios puede cambiarte el escenario de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Yo me recuerdo tanto que un día llegué a trabajar. Llegué normal. Era viernes, sí, 5:30 me retiré, me llaman, no se vaya, señor, no pasa, vaya por el curso humano. Gracias. Aleluya. Y dijeron, señor Coronado, sí, aquí está su cheque, un pedido, liquidación, gracias. De la noche a la mañana. ¿Me explico? Usted puede pasar, paciente está aquí está el resultado. ¿Pero qué dice? ¡Cáncer! Puedes llegar a tu casa de la noche a la mañana. Mi amor. Para por la ropa. No, la ropa. Ya se le fue. Amén. Sí, me también la entendiendo.
El decreto llegó en un abril. Mire, y todo este mal lo provocó un solo sin corazón. Obviamente turbado por la ira, sí, de un hombre contra un hombre que le mardoqueo y un pueblo. Así también, uno solo es el que busca nuestra mal, Satanás. Uno solo. Y ese ser tiene poder en este mundo para hacernos la vida del cuadrito de la noche a la mañana. El esclavo irá en función, ojo, los esclavos de los males irán en función de tu, digamos así, de tu calidad de vida cristiana. Si tu vida cristiana es pobre, los esclavos serán abismales. Pero si ya tu vida cristiana está bien cimentada y desde ya estás, diríamos, cultivando una buena relación con tu Dios, la ola será grande, pero tú quedarás de pie. Habrán otros que la ola le pegará en las rodillas y lo mandará a rodar. Sí, cientos de metros más allá. Porque no tiene su cimento sobre la roca, que es Cristo. Amén. ¿Cuánto le puede dar una fuerte? Las pruebas son necesarias. Le pasó a un pueblo en el tiempo medo-persa. Le pasó a la iglesia en el tiempo del Espíritu Santo. Sí, no que haya pasado, sino en sus inicios. Puede pasarnos a nosotros también. Amén. Pongan las barbas del reloj. Amén. Porque si el Señor lo anuncia, es porque los quiere preparados. No asustados, preparados. Porque para esto fuimos llamados también. No solamente para compartir su gloria, sino también para compartir sus pruebas. Amén. Este combo viene con todo. Con bendición, pero también con tribulación. Pero sobre la tribulación está nuestro Dios que nos consuela en medio de todas esas pruebas. Amén. Que el Señor añada mucha, pero mucha bendición a su Padre. Esta será de tu pueblo. La próxima semana de saber. Amén. Y tenemos nuestro rostro y oremos a Dios. Señor de toda gracia, y de toda buena dádiva, y de todo don perfecto, agradecidos una vez más por